Bueno, voy a dejar el tema de la astrología, que se podría seguir y se podría seguir, pero bueno. ¿Lo vas a dejar? Hombre, sí, sí. dijimos que a ver si tocábamos 3 temas. Uno era ese. El diablo quiso solo 2 porque le temen al número 3. ¿Se acuerdan? Había 3 cruces en el tambor y cuando Paracelso iba a perder el tercer deseo, el diablo no le gusta el 3. Pero a nosotros sí nos gusta el 3. Y a Paracelso también. Por eso iba a pedir 3 cosas. Bueno, pueden hacer el comentario que quieran, la observación que quieran o la duda que quieran antes que lo deje ya definitivamente en el camino. Lo dejamos. Se fue. No, yo creo que ahí ya tienen mucho que pensar y mucho que procesar. Pero una de las cosas que mencionamos implícitamente era esto de que Paracelso defendía una visión, una manera de ver el interior de las cosas. Él decía, se puede ver el interior. Estaba seguro de esto. Se puede ver lo invisible, pero con una mirada que no lo vuelve visible en términos literales, sino que percibe la imagen viviente detrás de los hechos, o en los hechos mismos, mejor todavía. De tal manera que, claro, hay una mirada de ojos de carne, que es una mirada que lo vuelve todo cosa. En este estamos acostumbrados a vivir. Y las cosas son cosas, y las cosas son hechos. Y hoy en día estos hechos son, si son orgánicos, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y están inanimados y están sometidos a leyes cuantitativas. Esto es lo que vemos. También desde donde vemos. Paracelso insistía que aparte del cuerpo manifiesto, o aparte del cielo visible, aparte del firmamento visible, hay en el hombre y en todos un astro invisible. ¿Cómo es posible reconocer el astro visible? No con los ojos del cuerpo. Paracelso defiende continuamente que el camino del médico, sobre todo, y él hablaba en términos médicos, ¿no? Él hablaba en términos de curador que revoluciona la medicina de su tiempo, también hay que decirlo. ¿Cómo sabe él lo que sabe? ¿Cómo llega él a donde llega? Y llega porque mira, pero mira desde un sitio que revela lo que no se ve desde otro sitio. Es decir, Paracelso es uno de los defensores de un conocimiento intuitivo, para poner un nombre, es difícil, es decir, no es una tradición, no lo ha pescado en ningún libro, no viene de una observación de mediciones ni de comparaciones, es un don de leer las cosas, un don de ver lo que quiera que se mire como si fuera un libro. Y en lugar de quedarse con un conjunto de manchas que se presentan, leerlo. No es que no vea lo que se presenta, ve lo que se presenta, pero lo ve ante todo como un mensaje, como una firma, como una asignatura. ¿Cuál es, a través de qué medio o cómo es que es posible esto? Esto es posible, dice Paracelso, justamente a través del astro en nosotros. El astro en nosotros, que son los dioses en nosotros, recuerden, que es el politeísmo, es lo que permite reconocer el astro en las cosas. Vamos a decir así, el alma en nosotros es lo que permite reconocer el alma en el mundo. Por lo tanto, esta mirada anímica es una mirada sintiente, intuitiva, viviente. El nombre que le da Paracelso, aparte de llamarlo astro, es luz de la naturaleza. Lumen naturale. Y esta idea de lo que sea la luz de la naturaleza no es la luz del sol exterior. La luz del sol exterior es una luz puramente física, sin psique. La luz de la naturaleza es una luz que se enciende cuando se mira desde el astro, de tal manera que la luz exterior parece oscura ante esta luz interior que se ha despertado. Cuando hay luz afuera y solo vemos con la luz exterior, es porque está oscura el astro. No se ha encendido el astro en nosotros. Y eso hace que nos deslumbremos con la mirada interna.
En cuanto el astro se enciende en nosotros, es esta luz que ofrece, y estoy hablando de una luz que ya no es luz física solamente, por la cual lo que llamábamos claridad exterior parece oscuro. Dice así Paracelso, por ejemplo, vamos a buscar sus textos, a ver dónde están. Textos esenciales. Dice así Paracelso: por más que nuestros ojos vean físicamente, estamos ciegos en realidad ante la luz de la naturaleza. Bajo esta luz de la naturaleza se puede exponer lo que hay en las cosas de invisible y que es tan admirable o más, por cierto, que lo visible. En verdad os digo que la luz de la naturaleza hace visibles muchas cosas que espontáneamente no lo son. La percepción del macrocosmos nos conduce así a la filosofía del gran mundo. Que piense el hombre quién es lo que tiene y ha de ser de él, porque la composición humana es poderosa y forma una unidad desde la pluralidad. El hombre necesita más que su entendimiento cotidiano para saber lo que él mismo es. Solo quien aprende a conocerse a sí mismo y sabe de dónde viene y quién es, puede prestar más atención a lo eterno en las cosas. Por lo tanto, esta luz de la naturaleza revela una vida interior que no es una vida solo física, que solo es posible desde un interior en uno que percibe ese interior, que tiene que ver también con conocerse a sí mismo. Pero claro, hoy en día conocerse a sí mismo queda algo muy confesional. Normalmente decimos, me conozco a mí mismo porque soy así, soy asá, hice esto, hice aquello, debía haber... El conocerse a sí mismo hoy en día está entendido como un conocimiento personal de sí mismo. Conocerse a sí mismo para Paracelso es conocer la presencia de los dioses en uno, conocer la acción de las grandes imágenes arquetipales en mí que no son mías y que modelan mi mundo interior, que es el mismo mundo interior de la naturaleza. Es por esto que siempre hay que tratar de combatir nuestra idea de psique o de vida interior como privacidad y comprender que para Paracelso ir para adentro es, como yo digo muchas veces en muchas clases, mucho menos no digo, caerse para adentro. Y si caes en la interioridad, no entras en una zona privada, sino en un universo que rodea el de la exterioridad y que es tan impersonal, tan poco tuyo, como poco tuyo es ese mundo aparentemente objetivo y muerto que hay allí. Por lo tanto, conocerse a sí mismo es trascender la mirada apropiadora y particular sobre la vida psíquica. Dice, vamos a ver, el nombre que le da a este astro, que es un conjunto, además, recuerden que es politeísta en nosotros, el nombre que le da Paracelso es imaginación. Pero otra palabra que hoy está muy degradada, porque imaginar normalmente significa, pues, alucinar. Imagino lo que quiero, lo que yo imagine no tiene nada que ver con la realidad. La realidad, chico, deja de imaginar y contrasta objetivamente con lo que hay. La idea de imaginación es capricho arbitrario. No, es verdad, así que estás imaginando. Dejemos de imaginar ya los hechos hechos. La imaginación es entendida como una función deformadora y por lo tanto peligrosa, porque no muestra lo que hay, sino que deforma lo que hay. Incluso existen palabras psicológicas para esto que llegan a decir que, bueno, es un caso de proyectar. Quiero decir, la persona vive como externos o como revelaciones del mundo lo que no son más que sus fantasmas subjetivos. Esto es una depreciación total del alma del mundo, por lo cual uno cree que toda vida que se perciba más allá de uno es solo la íntima puesta afuera. Tal vez sea al revés. Tal vez, y esto es lo que propone la hipótesis micro-macro, toda vida que se vive como propia, como psique propia, es la introyección
la absorción, la devoración por parte del sujeto humano de una vida que no le pertenece. Más que lo subjetivo aparece fuera como si fuera objetivo, esto que llamamos subjetividad está inflado de objetividades que no le pertenecen. Y por eso hay un exceso de acento en la vida personal, en las relaciones personales, a la vez que hay una ceguera para todo lo otro. La imaginación es como el sol, dice Paracelso, obra dentro de su mundo doquiera que luzca. La imaginación está presente todo el tiempo, pero inadvertidamente. El hombre, dice, es lo que piensa. Si piensa fuego, está ardiendo. Si piensa guerra, está guerreando. Por lo tanto, aunque sea inadvertida, la imaginación permea toda actividad que hoy llamamos psíquica y que él llamaría psicofísica. La percepción es percepción a través de la imaginación. Como acabo de decir, cuando se está triste, ¿qué se percibe cuando se está triste? Se percibe lo que hay. Lo que hay no es proyección de un estado subjetivo, sino que lo que llamamos estado subjetivo es la ventana por la cual se revela un fuera que se hace posible porque uno ha sido llevado al estado de poder reconocerlo. Casi podríamos decir, esa tristeza en ti no es tuya. No es tuya. Y esto cuesta mucho, uno te va a decir, ¿qué he hecho? ¿Cómo me la quito? ¿Qué me está pasando? ¿En qué me equivoco? O en qué no. Es decir, se transforma en un episodio de mí con mis procesos, que inevitablemente vuelve sin vida todo lo que se ve, lo vuelve ilusorio. Para Paracelso es al revés. Los ojos, ya lo leímos a esto, no solo deben ver, sino también sentir. Por lo tanto, aquello que se siente con los ojos no es la puesta afuera de películas propias, sino el reconocimiento de lo que está pasando allí a través de la capacidad de vivirlo aquí. Esto es la luz de la naturaleza. Dice así: aprended pues alquimia, y ella enseñará a discernir lo falso de lo verdadero. Con ella poseeréis la luz de la naturaleza y podréis probar todas las cosas claramente, discurriendo de acuerdo con la lógica y la imaginación y no la fantasía. Esta distinción es importante y esta es una distinción típicamente paracelsiana. Imaginar no es lo mismo para Paracelso que fantasear. Para nosotros, imaginar y fantasear se han vuelto sinónimos. Un fantaseo es un deleite en inventarme cosas, vamos a decir así, ¿no? La fantasía es como una invención, mientras que la imaginación para Paracelso es un descubrimiento. ¡Ay, que no lo encuentro! Aquí está. Dice, hay médicos que sin imaginación y por tanto sin fe, esto es un detalle importante, hay médicos que son sin imaginación, sin fe, a quienes podríamos llamar fantásticos, es decir, fantasiosos. La fantasía no es imaginación, dice Paracelso. La fantasía es solo la frontera de la locura. Estos médicos fantasiosos trabajan por cualquier resultado, pero no estudian en la escuela en la que deberían. La escuela en la que deberían, desde ya anticipo, es la de la luz de la naturaleza, no la de los libros, las frases hechas, la sabiduría recibida pero no vista, los hechos transmitidos, sino la escuela de la luz de la naturaleza, la escuela de la naturaleza viviente, aquel que nace en la imaginación descubre las fuerzas latentes de la naturaleza que el cuerpo con su mera fantasía no puede hallar.
Pues la imaginación y la fantasía difieren la una de la otra. La imaginación, dice, sigo todo esto para hacer eso, existe en el espíritu completo, mientras que la fantasía existe en el cuerpo sin el espíritu completo. Aquel que imagina compele a las hierbas a que manifiesten su naturaleza oculta. La imaginación, por lo tanto, convoca, extrae, vuelve manifiesto lo que está escondido. La imaginación no pone nada, pero sí saca. Cuidado, saca, en el sentido de que hace salir lo que está presente, pero invisible. La imaginación no es una invención, por lo tanto, es un acto de participación creativa en la vida oculta de las cosas, de lo que sea, de las cosas y de las personas y de lo que le echan, y de los cielos. Aquel que imagina compele a las hierbas a manifestar su naturaleza oculta. Del mismo modo, la imaginación en las artes inciertas, él llama artes inciertas la profecía, la adivinación, la interpretación de los sueños. Del mismo modo, la imaginación en las artes inciertas compele a las estrellas a mostrar según aquel que imagina, cree y opera. Pero puesto que el hombre no imagina o cree perfectamente, en todo momento las artes y las ciencias son inciertas, aunque de hecho en sí mismas sean ciertas. Esto es muy interesante. Y obtenidos mediante la imaginación, sus resultados son verdaderos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace incierta una profecía? Lo que hace incierta la profecía es que quien la practica la ejerce perfectamente. No que el don de ver contenido, todo lo que llamamos futuro, no es sino el despliegue, no es sino la manifestación de lo ya presente, presente en lo invisible. Eso es real para Paracelso, pero es imperfecto, no por una limitación en la naturaleza de las cosas, sino por una limitación en el hombre que la practica. Si poseyera fe perfecta e integridad, su visión revelaría lo que hay. Bueno, esto a nosotros nos parece bastante alucinante. Si confiamos más en el servicio meteorológico para decir así las cosas como un medio de predicción, que en la capacidad de ver todo futuro, no como una literalidad, sino como un teatro donde se pone en acción la obra contenida en el instante. La mirada imaginativa ve el proceso. La mirada del cuerpo ve cosas acabadas. Por lo tanto, al captar el proceso en el instante que no es un instante de reloj, sino un presentar, está contenido pasado, presente, futuro. Porque todo el pasado, todo el presente y todo el futuro no son sino el despliegue de una imagen, de una forma propia de la cosa, de una esencia imaginal que sólo se despliega, se expresa temporalmente. Este es el reino intermedio entre el concepto abstracto fuera del tiempo, como el triángulo. El triángulo no crece ni envejece porque no es temporal. Esta figura temporal, triangular, que aparece y desaparece, esa zona media en que, estando en el tiempo, es un tiempo no mensurable, es un tiempo no sucesivo. No sé si lo llegan a intuir. Es claro, muy difícil. Bueno, literalmente no se puede ejemplificar, pero se puede ejemplificar con una obra de teatro. Otelo, para poner uno muy conocido, Otelo no es cualquiera. Otelo es Otelo. Y Desdémona y Iago es Iago. No es cualquier cosa. Son criaturas con vida y personalidad propia. No son el hombre en general. Decir que Otelo es los celos es una estupidez. Celos hay millones distintos. Otelo es una circunstancia
muy precisa, una circunstancia muy precisa con un personaje que era de otra cultura. Hay que conocer la obra, ¿no? Ahora bien, el Otelo, en tanto que comprendido en ti, ¿envejece o no envejece? Cada día Otelo es un día más viejo, porque si fuera así, imagínate, del siglo XVI ahora no tiene el hombrecito este que debe estar cachuzo. De tal manera debe estar tan ahorcada y tan ahogada que ya no puede seguir siendo. Son permanentemente, pero se representan en infinidad de sitios y en infinidad de tiempos, con infinidad de ropajes. Por lo tanto, cada vez que uno va a ver Otelo, va a haber una representación de Otelo, a través de la cual conecta con un drama, con una historia, en la que todos sus momentos se corresponden en una imagen presente. Pero explicarla, pero montarla, implica una entrada en el tiempo. Y un tiempo, el tiempo teatral, que no es un tiempo casual, es el tiempo de una revelación, donde todo lo que está sucediendo está organizado según una idea. No hay nada casual. No es un tiempo al azar de las circunstancias. Casi diríamos, es como una teofanía. Es como la revelación en este tiempo, en este teatro, en este lugar, a través de estos actores, de un drama que no tiene tiempo. Ojo, que contiene todos los tiempos posibles. Poder acceder a ver todo lo que ocurre en la naturaleza, no solo lo humano, pero también lo humano, como una permanente revelación teofánica de temas esenciales y sin embargo singulares, es el don de la imaginación. Pero claro, el don de la imaginación no es fantasía, no se trata de que yo vea en ti lo que yo quiero ver. Eso es la fantasía, que está adherida al cuerpo, dice él. Adherida al cuerpo quiere decir adherida a las literalidades. La fantasía literaliza. ¡Ay, cómo me gustaría tener un niño! Ya veo el niño, ya veo la cuna. Se trata de esto. La imaginación presenta una imagen que nunca se agota en un hecho. Dicho de otra manera, Otelo no se agota en una representación. Otelo contiene 1000 representaciones y sin embargo apunta a una referencia polar, no espacial temporal, que no se agota en ninguna representación. Por lo tanto, no se trata de lo que yo quiera o no quiera, ni de lo que me guste o no me guste, sino abandonando la literalización, dejar que la imagen se despliegue en esa zona media. Difícil esto, porque en esto Paracelso claramente se muestra como partidario del 3. Y lo fue. Paracelso se rebeló contra dos tradiciones de su tiempo. Por un lado estaba el aristotelismo, la tradición escolástica aristotélica que enseñaba a ver el mundo como un conjunto de respuestas a motores de los cuales partía el movimiento, como una especie de gran mecanismo. Por el otro lado estaba la tradición galénica, que enseñaba a ver las cualidades esenciales de las cosas en 4 elementos. Paracelso se rebela contra las dos tradiciones. Un poco parecido a lo que va a hacer Jung en su momento, que se va a rebelar, por un lado, contra el cientificismo racionalista y el empirismo literalista. Se va a rebelar contra aquellos que ven en los hechos solo hechos, o en los hechos solo exposición de razones lógicas. Por un lado atacará al intelectualismo estéril, pero por el otro lado atacará al quedarse anclado en las manifestaciones como última referencia de lo que hay. Paracelso camina por la zona intermedia, que es la zona de la imaginación, y es el gran defensor de este mundo imaginario. Voy a traer un ejemplo de cómo un psicólogo, hombre, yo no comulgo mucho con esta, pero es fácil. Como es fácil, la mayoría lo va a entender, pero hay que ponerle algún reparo, de cómo un psicólogo junguiano, además, entiende el tema este de la imaginación en Paracelso. Se dice así: la imaginación fue un concepto clave en su sistema. Esto me lo voy a saltear. Pero la imaginación no es fantasía. Paracelso
estableció, no, esto me lo voy a saltear porque viene más adelante, la unión de la imaginación con la naturaleza no fue privativa de Paracelso, sino que hubo también otros alquimistas que atribuyeron la obra de la naturaleza, del mundo natural, a un factor imaginativo en acción en la naturaleza. Esto se puede explicar fácil. Si, yo acabo de decir, un artista se expresa en su obra, no hace falta conocer la vida privada del artista. Es un error creer que lo que el artista expresa en su obra es su vida privada. Cuando la obra del artista requiere conocer su vida privada, la obra ha perdido el carácter de revelación. Lo que se ve en la obra de un artista es el proceso creador. Pero la obra ya está hecha, sí, pero es la muestra de un proceso en el que el otro participa. Bien, si la naturaleza puede ser vista como una obra en acción, así como un artista pone en acción, representa lo que existe imaginalmente, la naturaleza representa permanentemente ¿qué? Pues dirían los alquimistas, lo que existe en la imaginación de Dios. Por lo tanto, es una continua puesta en acción de un proceso imaginativo, pero no personal. Es más, nosotros como criaturas de la naturaleza formamos parte de esta obra que no dirigimos ni protagonizamos, tejida en la imaginación de Dios, que forma parte de esa imaginación que se expresa en la naturaleza. No digo que sea literalmente así, digo que es una mirada que permitiría reconocer en lo psíquico más que lo personal y en lo físico más que la mera física. Solamente abro una ventana, pero yo quiero ver cómo lo dice él. Espera, que pone un ejemplo. La fantasía, dice este escritor, yo no la pondría así, pero bueno, es fácil, dice. La sabiduría es el poder imaginativo del corazón. Sí, esto que Paracelso llama luz de la naturaleza es lo que los gnósticos durante mucho tiempo llamaron sabiduría, sapiencia. La sapiencia, la sabiduría con mayúsculas, ¿sí? Ya hablaremos de sapiencia, sapore, sabroso, sabor y sal, porque quien sala, lo que no tiene sal no tiene sabor, sin ninguna duda. La idea de una sabiduría que no es mía, de una revelación, claro, la sabiduría no era una abstracción intelectual, cuidado. La sabiduría en la tradición gnóstica era justamente el acto a través del cual la creación se despliega imaginativamente. Por lo tanto, la luz de la naturaleza, la sapiencia, ya existían en las tradiciones neoplatónicas. Este psicólogo dice, la verdadera imaginación trasciende al ego y crea las experiencias por las cuales puede encontrar el mundo interior. Además, el proceso imaginativo sirve como un camino señalador para la persona que busca su camino a través de la transformación y el encuentro con el yo. La fantasía, por el otro lado, nunca trasciende al ego. Mientras la imaginación contiene información acerca de las otras partes de la psique y abre el camino a seguir, la fantasía siempre gira alrededor de las propias necesidades, deseos y la búsqueda de agrandamiento. Cogido en el humor de fantasear, podría indulgir en contemplar, por ejemplo, mi gran éxito como escritor y cómo el mundo me aplaudirá, y así sucesivamente. Otra persona puede entretenerse con fantasías sexuales que realizan los deseos prohibidos del ego, mientras otra fantaseará acerca de cómo llegar a la fama política o a la fortuna. En casi cada caso, la fantasía, aunque puede reflejar el impulso de un arquetipo detrás también, se centra siempre sobre el ego y no en nada que pueda trascender al ego. En la fantasía no hay experiencia real ni sabiduría interior. Es solo el actuar una imagen tras otra
que titila, entretiene o incluso aterroriza. Aún en el caso mismo de la fantasía negativa, el ego sigue siendo la estrella de la función. Y ahora por eso, yo no estoy del todo de acuerdo, pero creo que lo hace accesible y no vamos a entrar en los detalles de por qué no, porque tendría tela. Supongamos que el corazón de una persona se está expresando una necesidad de tocar música. En una imaginación activa, el ego encuentra una figura interior de un músico que le empuja a que desarrolle el lado musical de su personalidad. Él se resiste porque sería demasiado trabajo y no tiene suficiente tiempo, porque además no sería bueno. La figura interior contesta que el dominio no se requiere, solo el esfuerzo para tocar. Finalmente, la persona se da cuenta de que tocar música no se trata de dar una prueba de eficiencia, sino de una expresión sentida en el corazón y divertida. No es cuestión de ser habilidoso, es cuestión de dar cabida al corazón. Tentativamente comienza a tomar lecciones de piano y pasa cada día un ratito con ello. Este es un ejemplo, dice él, de imaginación, porque la figura interna emerge con un mensaje muy distinto, muy diferenciado del mundo interior, y el ego encuentra a ese mensajero con integridad. En una fantasía, en cambio, la necesidad de hacer música conduciría a que el ego comience a imaginarse tocando en el Carnegie Hall, escribiendo el gran concierto europeo. El mensaje del inconsciente ya no sería sobre el mundo interior o sobre la manifestación de algo más amplio que yo, sino acerca de la necesidad del ego de inflarse como un pavo. La ilusión a que se ha creado de esta manera podría llevar a que uno tome lecciones de piano, pero cuando la persona se diera cuenta de que no era un gran talento, rápidamente abandonaría el esfuerzo. Ahí tienen un ejemplo práctico, ¿no? En un caso se trata de que yo llegue a ser, en otro caso yo no importa lo que está haciendo, ¿no? Y me entrego a eso, si a eso he sido convocado. Esto es sutil, pero es importante esta diferencia. Por lo tanto, desde esa fantasía no se revela nada, porque todo es vivido como un gran escenario, tanto el mundo externo como el espacio psíquico, donde yo viva mi película. La imaginación, en cambio, tiene que ver con yo me retiro para dejar ser aquello que aparece en mí y fuera de mí, que no soy yo. Este es el camino medio. Este es el camino que Jung llamó imaginación activa y que Corbin llamó la participación en el ámbito de lo imaginario, el mundo imaginario. No vamos a entrar mucho en eso, pero hay en la página web enlaces y lo pueden ver, en esta insistencia de que hay un mundo que no es un invento, existe más allá de ti, más allá de tu capricho. Existe en ti, fuera de ti, pero solo puedes experimentar su existencia participando creativamente. Existe, por lo tanto, como una creación de la que formas parte. No existe como un ámbito al cual accedes intelectualmente, ni como un conjunto de experiencias literarias, sino que existe como una revelación imaginativa de la vida interior a tu propia vida y a la naturaleza. Jung, Corbin, más tarde Hillman, son los que insisten en esta brecha como auténticos sucesores de Paracelso, en un mundo en el que vivimos, en que estamos o atrapados en hechos o sometidos a leyes causales. Esta vía media hace que Paracelso sea tan difícil. Muchos dicen, qué elusivo es Paracelso, porque nunca sabes si está hablando de hechos o está hablando en símbolos. Es que es todo a la vez. No hay hechos sino símbolos, no hay símbolos sino montados en los hechos. No existe esta separación en la zona media. Paracelso es uno de los pensadores del 13. ¿Y en qué sentido? En que fue capaz de reconocer
y de desarrollar entre un mundo de cuerpos y un mundo de abstracciones, entre un mundo de lo que se llama cuerpo y un mundo de lo que se llama espíritu, el mundo del tercer punto, que hoy podríamos llamar el mundo del alma. Por supuesto, el mundo del alma del mundo. El mundo del alma del mundo, no el mundo de mi alma. El mundo del alma del mundo, en el mundo y en mí. Y para esto creo que el mejor lenguaje, y el lenguaje, ahora sí que vamos a hacer un ejercicio imaginativo de largo alcance, va a ser un esfuerzo. Espera que vaya trayendo todo lo que voy a necesitar, porque aquí vamos a necesitar ayuda. Tratar de ver cómo no solo la astrología es un camino por el cual puedo reconocer lo impersonal en mí y lo personificado fuera de mí, sino que el otro camino que se abre es justamente el camino de la alquimia. Otra puerta cerrada para nosotros si queremos acceder con una perspectiva literal. La alquimia es una tradición antigua también, y es una tradición impregnada del gnosticismo, que parte también de la hipótesis micro-macro. Como es afuera es adentro, y como es en lo grande, el mismo arreglo existe en lo pequeño. ¿Y esto qué implicaría? Que no hay nada que uno pueda conocer en el mundo natural que no sea psíquicamente comprensible o aprehensible, y que no hay nada psíquicamente vivo que no tenga sus raíces objetivas, más allá de la variabilidad subjetiva, como la tienen los minerales de la naturaleza. El mineral está fuera y está dentro, y el mineral fuera está vivo, y el mineral dentro tiene cuerpo, su cuerpo, que no es mi cuerpo. O sea que la alquimia es otro de los caminos que permiten encontrar un mundo en el alma y encontrar el alma en el mundo, pero claro, solamente a través de un lenguaje intermedio, que no solo es un lenguaje de hechos externos, sino que a la vez es un lenguaje de metáforas anímicas. Y si nos atrevemos a jugar un poquito, porque es como un juego, es como, hombre, tocar el piano por el gusto de hacer música, no para demostrar cuánto sabemos. Si nos atrevemos a conectar con la imaginación, es probable que se nos abra una puerta para acceder al lenguaje de la alquimia. No hay una verdad en la alquimia, no hay una verdad, hay una participación. Por lo tanto, no hay un objetivo último al que llegar, sino hay una continua revelación. Hay un continuo volver alma al cuerpo. Cuando digo cuerpo estoy hablando metafóricamente, estoy diciendo volver alma lo literal, volver alma lo que hoy llamamos pura fisis, y reconocer la fisis, la naturaleza, la sustancialidad, su propia vida independiente de mi arbitrio, su propia vida no a mi servicio, en términos de psique. Una psique impersonal, un mundo impersonal animado. En todo esto el tema es siempre yo. Siempre estoy yo apropiándome de la vida psíquica. Siempre estoy yo robándole al mundo su alma. Siempre estoy yo en un mundo externo que está muerto y en un mundo interno que no es operativo. La alquimia rompe esto. Nos ofrece un lenguaje donde la experiencia del mineral externo es también una experiencia anímica. A la vez. Vamos a hacer un ejemplo. Sin duda, Paracelso fue un alquimista importante. No sé si se saben un poquito de la alquimia. Bueno, no podemos hablar todo el tiempo de alquimia. Vamos a poner unos ejemplos. La alquimia es una tradición que parte de que el mundo está animado. No hay nada físico que no sea anímico. Y así como en el cielo están los astros, hay astros afuera y hay astros adentro. Por lo tanto, en el punto más exterior vemos un cielo estrellado, pero la misma naturaleza, la naturaleza de la tierra, tiene un cielo interior. Y ese cielo interior de la tierra se encuentra expresado en los minerales.
Los minerales. Aquello que la tierra genera en su propio seno es el cielo de la tierra. Así como hay un cielo en el cielo, y así como hay astros ahí afuera que son cuerpos animados, los astros están presentes en la tierra bajo la forma de minerales. Casi como si la tierra tuviera su propio cielo terrenal formado de minerales, que son reflejos en la tierra de los astros en el cielo. Pero también podríamos decir, los astros en el cielo son los reflejos en el cielo de los minerales en la tierra. La idea del mineral es especialmente interesante porque aparentemente no hay nada más alejado del humano que un mineral. Porque claro, si hablamos de un vegetal, bueno, los vegetales al fin y al cabo crecen, se alimentan como nosotros, y los animales ya muchísimo más. Pero esta idea de que hay lo mineral, hay minas, hay yacimientos que son como son en la tierra, y hay yacimientos que son como son en el alma. La alquimia aportó una visión distinta a la teoría de los 4 elementos que fue la tradicional. La teoría de los 4 elementos veía todo lo existente como un combinado, por cierto, simbólico, de fuego, agua, aire y tierra. La alquimia, tradicionalmente, en cambio, sí aceptó los 4 elementos como modos de ser a través de lo que actúan 2 sustancias básicas. Lo que llamaban el azufre y lo que llamaban el mercurio. El azufre, hombre, piensen en el azufre, piensen en sulfurarse. El azufre es aquella pasión por la acción. El azufre es lo que quema y lanza llamaradas de ebullición, es la efervescencia. El azufre, como en las minas de azufre, es humeante y es ardiente. Y así como hay azufre en la naturaleza, el alma también se sulfura, es lo mismo. Pero aparte del azufre se reconocía el mercurio, que el mercurio, decían los alquimistas, no, nuestro mercurio, no es solo el mercurio vulgar, sí que aparece, pero va más allá del mercurio, es el mercurio mirado, son los ojos de fuego del alquimista. ¿Y qué sería el mercurio? El mercurio sería lo que llamaban la sustancia dúplex, ambigua, líquida y femenina, origen de todo lo gaseoso, de todo lo que muta, de la capacidad de evaporarse, pero a su vez de la posibilidad de dar consistencia. Pero Paracelso cambió la historia de la alquimia, porque Paracelso era un representante del 3, y Paracelso añadió a las 2 sustancias tradicionales la tercera. Paracelso hace de la alquimia la expresión de una tríada fundamental en la que dice azufre, mercurio y sal. Y no es que no se conocieran las sales antes del mercurio. Ya veremos que hay pensadores que ya hablaban de sales, pero no como el tercer principio fundamental que completa la tríada. Así que uno de los grandes aportes de Paracelso a la alquimia ha sido el pensamiento de la sal, la imaginería de la sal. Pero no nos podemos acercar a esto si vamos a hacer un estudio químico de la sal, como se entiende hoy, por una simple razón, ¿no? La química considera que nuestro cuerpo está formado por componentes químicos igual que la alquimia, pero con la diferencia de que esos componentes químicos carecen de todo tipo de alma, voluntad, interés y deseo. La alquimia, en tanto como expresión del micro-macro, reconoce que la sal que hay fuera está dentro, igual que nuestros químicos, solo que la sal de dentro y de afuera tiene motivaciones, tiene alma, genera tanto alma como genera tanto cuerpo. Es difícil acercarse a esto, a menos que comprendamos que la sal es a la vez que una sustancia, un hecho, una metáfora, una sustancia, un proceso del alma, un hecho imaginal, un hecho literal, una infinidad de hechos literales que siempre son depositarios de una serie de imágenes. Bueno, acercarnos a esto va a requerir imaginar. Creo que es interesante y que lo podemos hacer. Pero yo. El aporte de Paracelso al añadir la tercera sustancia
que a partir de Paracelso se vuelve prácticamente como ortodoxo en la alquimia, de hablar de las tres sustancias. Muchos dicen que es, bueno, la puesta en la alquimia del concepto trinitario de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo diría que sí, también puede ser, pero es más la puesta en acción del concepto trinitario de espíritu, cuerpo y alma. El papel de la sal en esta Trinidad es variado. En realidad esto es una de las características de la alquimia. La sal se interpretaba como aquel principio que corporifica, que sustancializa, que cristaliza, que cuaja, que contiene, que conforma y que permite evitar las excesivas evoluciones y evaporaciones, dando un cuerpo, no solo al cuerpo, sino dándole cuerpo al alma. Por lo tanto, la sal no es solo cuerpo en cuerpo físico. La sal, hubo alquimistas que decían, la sal es el alma finalmente. Y otros decían, la sal es el espíritu. Y tenemos que liberarnos de este pensamiento lineal y comprender que en el fondo cada una de las sustancias alquímicas siempre se atiende desde su relación con otras. Y que tanto el azufre, tanto el mercurio, tanto la sal pueden ser cuerpo o alma, espíritu, según el proceso en el que se encuentren involucrados. El azufre puede dar cuerpo. El azufre puede dar cuerpo a la vida cuando uno tiende a dispersarse en ideas que se volatilizan rápidamente. El azufre entendido como cuerpo sería este impulso visceral, literal, a vivir y a lanzarse en proyectos. Sería esta pasión del cuerpo que nos hace movernos. Y ahí el azufre, el fuego, está actuando como cuerpo. Y en este sentido puede ser cuerpo de un alma. Pero también el mercurio puede dar cuerpo cuando las cosas se han cristalizado a tal punto de que parecen sin vida. Por lo tanto, más que hablar de un principio cuerpo, un principio alma y un principio espíritu, esto es lo que nos pide la alquimia, la elasticidad de no ser tan conceptuales y de movernos siempre entre fronteras, de una cosa llama a la otra y la otra llama a la primera. Este es el ejercicio imaginativo de no detenerse en fijaciones conceptuales. Difícil para nosotros. Difícil, pero realmente enriquecedor si permitimos la experiencia anímica de hacer este viaje imaginativo. La sal ya fue tratada por psicólogos. La psicología moderna ya se encontró con la sal, primero en el psicoanálisis. En el psicoanálisis, Jones, el gran discípulo de Freud, escribió un interesantísimo estudio sobre la sal como imagen psicoanalítica. Hizo un estudio detallado de las tradiciones, los folclores de distintos pueblos que incluían la sal, el uso de la sal, y llegó a una conclusión que era previsible desde su punto de vista. La sal, para Jones, era el símbolo del semen y de la potencia seminal. Más tarde, Jung vuelve al ataque sobre la imagen de la sal y Jung crea una psicología de la alquimia. Es decir, se acerca a la alquimia para psicologizarla. Y es hermoso, en el misterio de conjunción tiene un pequeño tratado sobre la sal que realmente es iluminador, en el cual también llega a una tesis, es más complejo Jung. La tesis es que para él la sal es el símbolo de el eros, o sea, la función sentimiento, lo vinculante. Hoy, siguiendo a Hillman, que es completamente distinto, en lugar de hacer una psicología de la alquimia, vamos a intentar un ejercicio de psicología alquímica o de alquimia psicológica, que no es hacer la psicología de la alquimia, sino entrar en un proceso de psicologizar alquímicamente o ver una alquimia del alma. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, no una teoría, sino un proceso.
que no va a ser fácil, claro. Paracelso insiste en que la sal es fundamental para la vida. Tengo aquí muchos textos, no voy a poder leer todos, pero insiste, no se puede vivir sin sal. La sal está en todo, dice Paracelso. La sal es necesaria. El ser humano, como la misma naturaleza, está formado por este compuesto. Por lo tanto, detrás de la apariencia exterior de los cuerpos hay tres sujetos esenciales que no ven los ojos externos, sino los ojos internos, que son azul, sal y mercurio. El ser humano necesita, como la misma naturaleza, alimentar las tres áreas. Y necesita el azufre para su azufre, porque su azufre es el azufre del mundo. Y necesita del mercurio para su mercurio. Y necesita de la sal para la sal. Para la sal del cuerpo y del alma hace falta la sal del mundo. Pero es que la sal del mundo también es sal del alma. La visión de Paracelso él sugiere que la sal es el bálsamo natural del cuerpo viviente. Por lo tanto, aquello que conserva la vida del cuerpo, el bálsamo del contenedor, está en la naturaleza. El ser humano, como cualquier criatura viviente, se muere sin sal. La sal es imprescindible. Ahora bien, el alquimista por sal no entendía solo, como nosotros, cloruro de sodio, sí también la sal común, sin duda, sino que abarcaba hay una infinidad de sustancias que los alquimistas dan como ejemplo de sal. Volvemos a que aquí no usamos categorías sin imágenes. Hay una infinidad de sustancias, pero que tienen unos rasgos que se repiten. Las sales se asocian también con los álcalis. Las sales se asocian también con las cales, la cal, y con lo calcáreo, y con lo cristal, con el cristal, y con el vidrio, y con la sosa. La sal se asocia con lo que da base, sustancia a cualquier manifestación. La sal incluso se asocia con las cenizas. Pero claro, nosotros debemos ahora comprender que la sal no es solo eso, es todo eso, sino también las cualidades anímicas que corresponden a esto. La sal es amarga, la sal de la amargura. Ya Jung habla de la amargura de la sal tradicional en la alquimia, posiblemente por esta idea de amarum. Amarum es amargura, pero amarum es del mar. Y evidentemente una de las principales fuentes de la sal es el mar. Hay sal de mar, y la sal de mar es amarum, y trae consigo sequedad, picor, cristalización, mordacidad, mordiente, hiriente, costroso, crocante, ardiente y amargo. Tan amargo que en todos nuestros momentos amargos, mordaces, afilados, picones, se está poniendo de manifiesto la sal del alma. Pero si la sal es absolutamente necesaria para la vida, también tendremos que empezar a pensar que nuestros momentos amargos, criticones, de recriminación, los momentos punchudos, los momentos en que nos recriminamos, los momentos en que criticamos, en que comemos la amargura de la vida, no son cuestiones personales, sino expresiones de la esencia misma de la vida del alma. El alma tiene sal, no solo sal, pero la sal es tan esencial al alma como le es esencial al cuerpo. Y por lo tanto esos momentos de machaque, automachaque, la sal constriñe, la sal espesa, la sal seca. La sal seca quita humedad. La sal finalmente puede llegar a conservar cristalizando, y el cristal detiene,
Pero fíjense, un cristal cuando se rompe nos puede herir y el cristal no desaparece. Donde hay cristal hay riesgo de herida. Por lo tanto, lo cristalino no solo es lo cristalizado, sino lo que puede herir. Por lo tanto, podemos asociar, y sin duda, a la sal del alma, a todas las experiencias anímicas de humor, sin duda, humor ácido, de amargura, de comentario pinchudo, de sequedad y encogimiento, no tanto a un defecto personal, sino a una de las manifestaciones fundamentales del alma. Por lo tanto, en la esencia del alma, la sal forma una parte fundamental. Decían los alquimistas, ¿no? Tengo aquí varias frases, pero hasta buscarla, no decir quién, pero sí, créanme que sí que lo decían. El que no usa sal no puede levantar cuerpos muertos. La sal es fundamental para despertar a los muertos. ¿Qué sería esto? Podemos decir que la sal es el principio, jugar a que sea el principio que posibilita la experiencia sentida en la psique. Es decir, es el principio de objetividad, de experiencia psíquica. Sin sal no hay experiencia. Sin apropiarse de lo vivido, sin cuerpo psíquico no hay experiencia. Lo único que hay es un mero correr hacia y a través de acontecimientos. Se requiere cuerpo, se requiere sal, se requiere el dolor y la amargura para que coja cuerpo y uno pueda tener una psique que se vive a sí misma y no se funde con hechos inanimados y una alma que no tiene que ver con los hechos. Por lo tanto, si se trabaja sin sal, no se pueden despertar los cuerpos muertos. ¿Qué quiere decir? La incapacidad de desarrollar la profundización de la experiencia, de tal manera que los hechos dejen de ser hechos para ser hechos vividos vivencialmente. Si no tenemos sal, el mundo estará muerto. Nos encontraremos en un mundo lleno de cadáveres. El mundo está muerto porque ha perdido el alma. El alma está muerta porque no cambia el mundo. Hace falta la sal. Hace falta el principio de experiencia. Hace falta poder sentir lo que se vive en lugar de vivirlo como cosa que pasa. Pero claro, el alma tiene que curar sus deficiencias de sal. Claro, cuando hay deficiencia de sal, uno vive en un estado de continua ebullición o en una evaporación permanente de gases que no crean cuerpos psíquicos. ¿Dónde está la sal?, preguntan los alquimistas. Hay muchos, hay tantas versiones porque como el alquimista practica esto, el alquimista no da una teoría, da una experiencia del alma ahí y en él. Por lo tanto, cada alquimista tiene su cuento. La diferencia de nuestra ciencia, que pretende una objetividad sin subjetividad y por lo tanto sin alma, la alquimia habla de la objetividad que se encuentra justamente a través de comprometer la subjetividad y encuentra una objetividad animada. No hay dos alquimistas que digan lo mismo. Cada uno es su proceso de encuentro con el alma del mundo en las cosas y el encuentro de las cosas en su alma. Es un caso claro leer un libro de alquimia, como hay una revelación del mundo que es experiencia del mundo y que es descubrimiento del mundo y que es mundo vivido, sí, pero que es mundo objetivamente vivido. Objetivamente porque me contiene y porque le contengo. Y no esta especie de mundo muerto donde yo observo, no formo parte de ese mundo y por lo tanto está muerto, y yo tengo una vida interna, separada, intangible, que no afecta al mundo. No, la alquimia es un ejemplo concreto de sal, de la necesidad de corporizar la experiencia, dándole alma. ¿Dónde está la sal? La sal está en todas partes, dice el alquimista. Pero principalmente la sal se encuentra o en el mar,
o en los ríos o en las fuentes. La sal se encuentra en los líquidos. Y el cuerpo tiene sus líquidos como el mundo tiene sus mares y sus ríos. La sal está en ti cada vez que vives cosas con sangre, sudor y lágrimas. Allí se hace sal. Se sala, el alma se cura de su deficiencia en sal justamente cuando vive, lleva, entra en el dolor, en el sudor, en el esfuerzo y en la amargura. Pero claro, esto da sal. Fíjense, el dolor, cuando es del cuerpo, me hace ser cuerpo. Cuando viene el dolor físico, no hay olvido del cuerpo. Está presente en mí. Se crea cuerpo físico a través del dolor físico. Se crea cuerpo del alma a través del amargor del alma. ¿Cómo tratar la sal? Pues la sal es una pizca. Con una pizca de sal, con una pizca que es un pellizco. La sal se pellizca. La sal se consigue con la capacidad de un aguijón afilado, puntudo, mordaz, de que recrimina y de repente te toca y se hace cuerpo. La sal, por lo tanto, es la posibilidad de experiencia subjetiva fundamental, sin la cual no hay ocupo alquímico. La obra alquímica requiere, por lo tanto, esta habilidad de vivir la experiencia objetiva como experiencia animada, es decir, de llevar dentro lo que está fuera, reconocer fuera lo que está dentro. Sin esto no hay alquimia. Sin esto hay ciencia química. Sin esto hay psicología sin cuerpo. El único camino posible, por lo tanto, es ver los atributos de la sal psicofisiológicamente. ¿Sí? La sal está en los líquidos, dice. La sal es lo que hay que sudarse. Y cuando uno se la suda, está haciendo sal. Las lágrimas. Cuando uno llora, no cuando uno las lágrimas las vive como proceso externo que no tiene que ver conmigo, sino cuando a través del llanto hay una apropiación de la experiencia, en el que yo también soy eso por lo que lloro. Yo no solo lloro, no, eso que llora en mí y por lo que se llora también es psíquico. Esto es lo que permite que el alma quiera cuerpo. Yo les insistí que el alma tiene una necesidad impostergable de imaginarse sustancialmente. Y que cuando no le damos cabida, el alma habla de sí como cerebro, como terminales químicas, como reacciones, se vuelve una física. Y cuando le damos un lenguaje psicológico como ego, etc., tendemos a sustancializarlo y a literalizarlo. La alquimia propone un lenguaje maravilloso por el cual el alma adquiere sustancia y no se puede literalizar. Todos sabemos que no somos sales, todos sabemos que no somos azufres y lo somos. La alquimia es aquel punto que nos permite reconocer la sal del alma sin que caigamos en la literalidad, pero dándole al alma su sustancia. El alma tiene sus minas de sal, el alma tiene sus grandes salitres, el alma tiene sus ríos propios, como hay ríos en el mundo. No son míos, no es propiedad mía, pero habito en ello. Casi como si el alma necesitara relamerse sus propias heridas para hacer sal. Fíjense cuando una persona está carente de sal. Cuando está carente de sal no tiene cuerpo psíquico, no puede acoger nada, no puede sustentar nada. Es un atropellar acontecimientos, un acontecimiento a otro, es una prisa, es una dispersión, es un saltar por encima de la vida, donde los hechos quedan como hechos, porque no hay cuerpo.
No hay cuerpo. Y entonces, un pinchazo, un comentario mordaz, mordiente como mordaz, y de repente duele. Y en ese dolor, si se acoge, empieza a gestarse la sal. Implica que te duela, porque esto te hace presente. Pero si no duele, no estás presente. Las cosas son medios para ti. Pero solo cuando pica y duele, si se entra en el dolor, jolín, comienza lentamente la cura de sal. La sal cura, por lo tanto. En realidad, decían los alquimistas, la sal tiene muchas funciones. La sal, una de las funciones que tiene es purificar. Naturalmente en la alquimia se habla, y ya veremos, el tema de la sal y la pureza tiene tela, y ya veremos la tela que tiene. Pero purificar, fíjense, el bautismo de los cristianos requiere sal. En la Pascua de los judíos se celebra con sal. Porque en la Pascua se recuerda. ¿Qué se recuerda? Se recuerda que fuimos esclavos y que cruzamos el Mar Rojo. Se recuerda el desierto y se recuerda el exilio. Y recordar también es hacer sal. Porque es el recuerdo de lo vivido lo que te da un cuerpo y una contención para hacerte psíquicamente real. El alma necesita recordar. Regresa continuamente a las minas de sal. No por una fijación enferma, por una repetición, sino por una necesidad de reconocerse como sustancia viviente. De decir, yo tengo una historia. Vivo a través de la historia. El alma conlleva historia. Eso que el sulfúrico no quiere reconocer. El sulfúrico ve más allá de la historia. Está en la verdad, no trae historia. No hablemos del mercurial. Cuando viene el alma de la sal, viene toda la historia y todo lo que en inglés se dice la recolección, que es el recordar. Es como si el alma necesitara mirar hacia atrás. El recuerdo del exilio le da cuerpo a Israel. Si se olvida, no se tiene cuerpo, no se tiene historia, no se tiene realidad. Claro que hay un volver anímico, y hay otro volver que es la liberalización. Y eso también pasa en el alma, ¿no? Me hicieron, me golpearon, me pasó esto, y uno regresa al esto, pero también hay una necesidad. ¿Qué quiere el alma regresando? El alma quiere separar de los hechos la experiencia. Por lo tanto, regresa a los hechos fijados, que son como depósitos de sal, a ser alma para liberarse de quién me lo hizo y qué me hicieron, para quedarme con la experiencia de que esto que se me ha hecho es una revelación del alma. El alma regresa para recontarse la historia. Regresa en amargura, regresa en dolor. Mordaz, mordiente, remordimiento. La sal remuerde, se remuerde uno. Siente, es resentimiento ardiente, que quiere decir tener que volver a sentir hasta que se haya extraído la sal, que separa lo literal de lo anímico. Cada uno de nosotros lleva sus heridas. El alma se caracteriza por hacer cuerpo anímico a través de ella. Por lo tanto, claro que recordamos. La misma psicología tuvo que inventarse la teoría del trauma. Tuvo que explicarse la vida como un conjunto de golpes. Solo que ha visto estos traumas como algo personal e histórico. Pero si hacemos caso a la alquimia, donde la sal no es personal sino esencial, el trauma no se adquiere. El trauma son las grandes minas de sal del alma, a donde se regresa para coger cuerpo psíquico.
para volver vivida la vida y no solo transcurrida. Hay algún autor que recuerdo que a la sal la relaciona con Saturno. Y Saturno es el tercer séfira del árbol cabalístico, que los judíos nombran Binah. Binah viene de una raíz hebrea que significa edificar. ¿Qué significa? Edificar, construir. Ya. Dar espacio. Y también amargura. Y también amargura. En Binah está la raíz de la amargura. En Binah está el mar, la madre y la amargura. En Binah está la separación. Ya vamos a hablar de esto, porque hay una... Ahora mismo vamos a hablar, porque fíjense lo que nos permite la poesía de la alquimia. Vamos reconociendo en la sal lo que pica, lo que hiere, lo que remuerde, lo que recrimina, esos estados de recriminación, de reproche, de resentimiento, de mordacidad y de picor, inherentes al alma. Viene en forma de dolor, pero justamente la alquimia, a través de sus miles de materias y materiales, que nunca son independientes de las vasijas en las que están siendo tratadas, nos sugiere incluso la fineza cualitativa para distinguir el dolor. Porque está el dolor de la sal, pero está el dolor del plomo. Y el plomo y la sal son muy distintos. La sal muy distinta, el plomo. La sal es blanca, aunque hay una sal negra, ya hablaremos de esto. La sal es blanca y brillante, y cristalina y ardiente y radiante, crocante, poco inflamable, pero el plomo es oscuro, pesado, no hay color. La sal es el principio de los colores, pero en el plomo no hay color. El plomo es ese dolor concentrado que ni siquiera sabe. El dolor de la sal dice, ¡duele! El dolor del plomo dice, no veo nada, no veo nada, no sé nada. Es un aturdimiento, una detención. Y naturalmente, el tratamiento del dolor de la sal, cómo se trata la sal en la alquimia, es completamente distinto a cómo se trata el plomo. Para la sal hace falta usar la misma sal, hace falta la mordacidad, hace falta el picor, hace falta regresar una y otra vez al mismo hecho, hasta que este hecho sea tendido a tal punto que se desliteralice. Y la cura de la sal puede llevar a descubrir una historia distinta, donde uno estaba grabado en biografía personal. Y uno, claro que tuvo que vivir mi madre, mi amante, mi abandono, y lo pone ahí, y hay que volver con el picor, la recriminación. Solo así puede separarse el hecho y volverse alma. Y entonces el alma se apropia de la historia y se da cuenta de que más allá de la historia personal había una historia social. Y la cura de sal lleva al descubrimiento de una nueva historia que reemplaza la biografía literal. La cura de sal es descubrir otra biografía, en esa biografía pegada a los hechos de lo que uno vivía. Pero la cura de plomo es distinto. La cura de plomo es paciencia, es todo lo opuesto a la mordacidad, el regreso, el recuerdo, el análisis, el brillar. La cura del plomo es el silencio y la paciencia, el tiempo. Y lo que da la cura del plomo no es un sentido nuevo de la historia, no, da un centro, da un ser, da una quietud, da una calma. No da mordacidad. Por supuesto, en la alquimia también sabemos que hay sales de plomo. Y las sales de plomo está este dolor donde está mezclado el resentimiento y el hundimiento y la quietud y el reproche. Y naturalmente las sales de plomo requerirán, y esto lo podemos ver en el libro de Artema. Yo me lo he pasado bomba viendo cómo lo hacían de verdad. ¿Eso tiene que ver con la limpidez? ¿Eh? ¿Tiene que ver con la limpidez? Sin duda, cada vez que hablamos de plomo, ¿Y la sal también? y hablamos de sal, es que hay una sal negra. Hay una sal negra.
atra sal. Además, el mar que está representando el paciente colectivo, el mar también es sal. Claro, claro, ¿no? Sí. El mar, el mar de sal, ya hablaremos del mar, lo marino, Stella Maris y todo lo que trae. Pero volví a esto, ¿no? Hombre, el trabajar con sales de plomo, el tener que separar la sal del plomo, un proceso muy delicado de destilación que lleva a la separación de lo personal y lo trágico, de la depresión y del recuerdo, vamos a decirlo así. Y hay métodos en línea para esto. Aquí es necesario una separatio. La separatio es una de las operaciones alquímicas. La separatio que permita distinguir el picor de la gravedad. Y este es un trabajo que toma su contención en un vaso perfectamente cerrado. Se trata de que el alma no se vuelque al exterior. Se trata de no identificarse con la situación externa. Se trata de este lento apropiamiento de lo vivido como esencial, que requiere mucho tiempo. Fíjense, la sal y el plomo tienen incluso hasta sus propios estilos. El estilo de la sal, la sátira, mordaz, picante, crítico. El estilo del plomo, la tragedia, la fatalidad, lo imposible, lo que le ha pesado a un niño, ¿no? Ambas se pueden combinar, pero claro, no es la crítica lo que libera el plomo, ¿sí? No es la crítica. Esto nos está acercando a ver la sal, y sí, es cierto que la sal es astringente. Claro que sí, la sal es astringente. Cuando mucha sal, pica. Es cierto que la sal se usa para curar heridas. Es cierto que la sal puede purificar. ¿Purificar cómo? A través del escozor. Es cierto que la sal escuece, pero es que la sal del alma escuece. Es en el escozor del alma donde se hace sal. No es escozor lo que se necesita cuando está el plomo. No, es silencio, retracción, encierro lo que pide esto. Son distintas. ¿No entienden un poco? Fíjense que la sal y el azufre se vieron muchas veces como polos. Y hay historias, por ejemplo, una amiga que quiero mucho, pasa por momentos de gran imaginación, de gran energía, de muchas ganas de vivir. Está lista para cualquier proyecto creativo, siempre abierta para coger un sueño al hilo, siempre dispuesta a proveer una imaginación ancha y gruesa a la vida, pero también pasa por momentos terribles de hundimiento en el alcohol, sentada en una silla cuadrada, en una mesa cuadrada, atrapada en el desencanto, tirada como al centro de la tierra. En este caso diríamos la sal y el azufre no tienen conexión. ¿Y cuál es la cura? No se pueden curar esa sal con ese azufre, ni ese azufre con ese sal. Pero la alquimia nos dice, no, aquí hace falta el mercurio. Un toque de mercurio que desliteralice la ilusión. Un toque de mercurio que permita ver aquello en lo que uno se ilusiona, no literalmente. Un toque de mercurio que permita despersonalizar el momento del plomo, el momento salado y el momento azul, para que pueda llegar a comprender cómo arquetipalmente están vinculados el uno al otro, y a través de dotarlo de esa capacidad de poder pensarlo imaginativamente, lograr vivirlo sin personalizar, con lo cual se encuentra el punto medio. Bonito este ejemplo de la alquimia, claro que sí. Uno puede acercarse a los libros de alquimia y decir, por Dios, cómo están expresando lo que el alma pide, siempre y cuando no lo personalices. Claro, el gran tema que se nos presenta es, ¿y de dónde podemos minar la sal? Ya dijimos, sangre, sudor, lágrimas, sí. Esto es uno, en las aguas internas, dice mucho alquimista, no solo para hacer eso. Todas las líquidos que salen de nuestro cuerpo contienen sal.
salen porque tienen sal. El salirse y el salar también tienen que ver. Por lo tanto, puedo encontrar en el sudor la sal, puedo encontrarlo en la lágrima y, por supuesto, puedo encontrarlo en la orina. La orina también es un elemento de sal. Sí, sí. Ya hablaremos de la importancia de la orina en la alquimia y de lo que puede ser. Pero aparte de estas sales líquidas, en la tierra también hay sal de roca, sal gema, la sal que se extrae de la misma roca, que a veces se llama sal nitro, y de ahí a veces viene salitro. De las rocas se puede extraer sal. En nuestra vida hay riquezas, hay rocas, hay conductas reiterativas, hay anclaje en hechos inamovibles que marcan mi historia. Mi experiencia en la escuela, mi accidente, mi divorcio, mi premio en el concurso, mi éxito, estas fijezas son minas de sal que están aguardando también a la capacidad de dejarlas como circunstancias externas y poner alma en ella, porque me dan cuerpo y me dan historia. No es la fijeza el producto de una compulsión. La fijeza es un guardar para hacer sal, porque el poder de la sal no solo es purificar, sino que también es conservar. La sal siempre se ha usado para conservar el alimento. Y el alma tiene su salmuera. El alma guarda los hechos que uno no ha podido aún integrar anímicamente. Y están guardados como fijaciones. Fijaciones a las que hay que regresar, porque de ahí se saca sal. Y al sacar sal, se crece en cuerpo, se tiene fondo, se tiene alma. La sal es el cuerpo del alma. El principio de la sal es lo que hace que el alma se vuelva cuerpo, corpóreo. Y lo corpóreo, otra vez, nos permite levantar muertos. Quien trabaja sin sal, decía por ahí un alquimista, es como quien quiere lanzar una flecha sin tensar un arco. La sal es necesaria. La sal da la tensión necesaria. Volvamos al tema del recuerdo. El recuerdo, el mirar hacia atrás, en inglés looking back, también es recordar. Tenemos en la Biblia una de las imágenes más poderosas del mirar hacia atrás y la sal. Lot y la mujer de Lot, al salir de Sodoma y Gomorra, se les dice que no lleven posesiones y bajo ningún concepto miren hacia atrás. Pero la mujer de Lot no pudo evitar y miró hacia atrás. Tan es así que en la alquimia Lot es un sinónimo de sal. No, si la alquimia sabe lo que hace. De cuando me habla de Lot, ¿de qué sal me habla? Pues de la sal del mar muerto, sin duda, de la sal del mar vivo, pero también de la sal del recuerdo, cuando el recuerdo queda fijado a literalidades. Muchos comentaristas hebreos y algunos cristianos como Clemente comentan que lo que llevó a la mujer de Lot a mirar hacia atrás fue el temor de que sus hijas y su familia no la siguieran. Miramos atrás a nuestros complejos familiares y sin duda estos momentos de recordar la historia, mirar atrás, abrir el álbum de fotos y pasarse la tarde llorando, protestar contra esa madre que nos ha hinchado tanto las pelotas. Son salares, de ahí se extrae sal, ahí está, y por eso el alma regresa. No regresa por un problema patológico, regresa porque el alma tiene minas de sal que necesita para cobrar su cuerpo. Nos regala esto, nos obliga a esto. Pero claro, siempre hay un peligro. El peligro es la fijación. Y Paracelso dice, la sal es el principio de fijación. Joder. El tema no solo es recordar, entonces, el tema es quedar fijado en los hechos recordados. Curioso.
Curioso, porque esta palabra fijación entra en el mundo psicológico cuando el señor Sigmund Freud habla de un mecanismo psicológico por el cual, mientras la energía psicosexual va creciendo, una zona queda anclada en una etapa previa del desarrollo y no fluye. Fíjense que lo que está contando Freud es la historia de Lot. La mujer de Lot que quedó mirando atrás y se hizo sal. Claro, lo cuenta con su mecanismo psicosexual. Pero es el regreso de la historia de Lot a la psicología. La fijación puede ser peligrosa no porque sea retorno, sino porque se vuelve literal. Y hay un trabajo para desfijar. La sal no se enciende. La sal no es inflamable, la sal común. Recién se suelda en calor a 800 grados. Por lo tanto, no se hace sal en el ardor. No se hace sal en la pasión. Quizás se hace sal en el recuerdo de la pasión. Posiblemente se hace sal en las cenizas de la pasión. Se hace sal cuando se recuerdan los sueños, cuando se recuerda el amor que ya no se vive. No se hace sal en la excitación y el ardor. No. La sal requiere la fijeza de esa pasión. Pero en cambio, si bien no es inflamable, la sal es soluble. La sal se disuelve en el agua. La sal se disuelve en las lágrimas. Hay que llorar. El llorar no como síntoma. El llorar como el medio de desliteralizar, de purgar. La sal es purgante, es purgativo, dice Paracelso. Si no tomáramos sal, no podríamos excretar. La sal es necesario para purgar. Lo malo es que cuando la sal se atora, entonces se come el intestino mismo y empiezan heridas intestinales. Pero sin sal no se excreta. Por eso todos los materiales que nuestro cuerpo expulsa contienen sal. Llorar, licuar los momentos no de exaltación, sino de deshacerte en la vida, te disuelves en la vida, son momentos de ablandar la sal fijada. No son errores, no son. No debería. Le importa 3 pepinos a la sal del alma como la sal del cuerpo, tus inflamaciones y tus excitaciones. El alma tiene sal porque tiene sal el mundo. Y el alma necesita de la sal como el mundo necesita de la sal. Es la misma. Por lo tanto, a veces el deshacerse, el caerse en la disolución, es un modo por el cual se disuelve la sal que ha quedado demasiado costrosa, demasiado coagulada, que ya no permite tomar cuerpo, sino que se ha vuelto una defensividad contra el cuerpo de la vida, un pegarse a un hecho que se resiente y nos permite incorporar experiencia en la vida. ¿Se entiende? Y hablan mucho los alquimistas de los procesos de disolución de la sal, porque hay muchos caminos: calcinatio, evaporatio, según el tipo de sal y el momento de la sal. Porque la sal, con la sal todo es cuestión de dosis. Paracelso fue en la historia de la medicina el primero y toda su escuela en que insistía en la importancia del dosaje. Entonces, prestar la atención. Paracelso decía: cuidado, porque lo que para uno es mucha sal, para otro es poca. Y el médico debe tener sensibilidad y no aplicar indiscriminadamente el caso. Lo que conserva los alimentos de salud es una proporción, no es sal simplemente. Claro. Es una proporción de sal. Mira, a ver si lo encuentro. Si encuentro lo que decía Paracelso. A ver si me equivoco, tengo un montón aquí. Paracelso decía: hay en la sal una fuerza expulsora que actúa a través del excremento o la orina, como acabamos de ver, ¿no? La sangre en su propia naturaleza sale. Por eso en la sangre, cuando te cuesta sangre, cuando sangras por ello, jolín, ahí se hace sal y cantidad de sal. Dice, y la sangre no acepta alimentos sin sal.
Si lo hiciera en caso de hambre extrema, entonces enseguida se corrompería. Hay en la sal oculta una facultad solvente para abrir las obstrucciones que ocurren accidentalmente en los poros. Es esto que estoy hablando. La sal puede provocar el llanto, la sal puede provocar la disolución de tu dureza, y esta es la facultad disolvente de la sal, que abre los poros obstruidos, que no permiten la entrada del acontecimiento para que se vuelva experiencia y la salida del alma para que se vuelva hecho. Pero dice, a ver si es que tengo mucho para eso. Dice, la sal no se añade en porciones iguales a cada tipo de comida. Y esta circunstancia debiera ser considerada con toda atención por el médico. Es decir, según qué comida y según qué circunstancia, según qué dosis de sal. Paracelso insistía en que no se puede tratar de la misma manera un hombre del norte que un hombre del sur. Lo que está acostumbrado a comer un hombre del norte puede requerir más sal que lo que está acostumbrado un hombre del este y del oeste, y que por lo tanto cada caso es cada caso. La sal da el sentido particular de cada caso. El uso de la sal es lo que nos baja de las generalizaciones inclementes, de las ideas mal cocinadas que saltan de generalidad en generalidad, y nos da el sentido del toque en el momento, en el lugar, con la precisión del caso único. Un poco de sal común nos da capacidad de comunicar de una manera única, vivida, vivencial, con un estilo anímico, lo que de otra manera serían generalizaciones aproximadas. La sal espesa, contrae, achica, como decían del psicoanálisis, que achicaba. ¿Achicaba en qué sentido? Evita esta generalización apresurada, fosfórica y mercurial, y baja a la experiencia sentida y vivida. Hay sal cuando uno dice, este tipo de clavo en esta madera se pone así. Es la experiencia recogida, recolectada, guardada, salada generacionalmente, que nos permite bajar de los vuelos generales y obtener la pizca precisa en el momento preciso. ¿Cuándo es necesaria la salud? En muchos casos es necesaria la sal. Decían los alquimistas, la sal es necesaria para matar al arsénico. La sal es necesaria para herir al azufre de la compulsión. El azufre de la compulsión es ese impulso a salir corriendo, a seguir en acción, a no interiorizar, obligatoriamente, pero entonces viene el toque mordaz, la pizca de sal, que hace que al pajarito se le pone la sal en la cola y ya no se puede mover. ¿Saben que para cazar al pájaro, que se dispersa en el aire y en puro aleteo, si le pones sal en la cola, se lo caza? ¿No lo sabían? Hombre, es un dicho de toda la vida. Ponerle la sal en la cola al pájaro y enseguida se queda quieto. Y entonces lo caza. Es verdad. Pero para ponerle sal al pájaro hay que cazarlo antes. no, hay que saber coger al pajarito por detrás y ponerle un puntito de sal y ya no puede volar. Búscalo en internet. Pero además, en España hay otro refrán: ponerle sal en la mollera. Y ponerle sal en la mollera es humillar, desinflar a alguien con un comentario mordaz, pero que lo coloque en su sitio. Eso es herir al azufre compulsivo. Gente muy sulfurosa, salta de cosa en cosa, no tiene cuerpo, no tiene sal, por eso no puede concretar, no puede bajar a la historia, al lugar y al momento. No hay cuerpo, para esto se falta la sal. La sal permite inmediatamente parar esto. Fíjense, dijimos la sal se podía extraer de la orina. La importancia de la orina, vamos, que tiene tela. Porque, claro, la orina del ser humano es parte de las aguas macrocósmicas.
Pero decían los alquimistas, Dios, la creación ocurrió cuando se separaron las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y la orina son las aguas en el microcosmos, son las aguas de abajo. Son las aguas de abajo que a veces arden y pican porque recuerdan su separación de las aguas de arriba, su distancia de Dios. Es por esto que el Eclesiastés dice: no has de hacer ningún sacrificio sin sal. En la Pascua también se recuerda el estado de separación. Por eso muchas veces hay ardor de vejiga, como un recordatorio de que en las aguas de abajo hay inquietud y hay vida psíquica, separada de la vida de arriba, pero ardiente, impulsiva, inquietante, que está requiriendo que se le encuentre un tiempo y que se le encuentre un lugar y que se la tome en serio. Hace falta sal también para dar cuerpo. Creo que es Martino Rulando, en el diccionario de alquimia, que dice: sin la sal no hay tangibilidad. Sin sal las cosas no se hacen tangibles. Hay que dar cuerpo. A veces nos encontramos con una disponibilidad para cualquier cosa, una especie de blandura de todo puede ser, una falta de pasión. Hace falta salero, hace falta salarlo, hace falta incluso el lenguaje salaz que nos baja a la tierra. De tanto puede ser, sin capacidad de contener, sin capacidad de cristalizar. La sal permite bajar las ideas a tierra, aterrizar. Pero cuidado, que bajar las ideas a tierra no quiere decir vender un invento. Ser práctico en el sentido de la sal común es acceder a la comunidad, es encontrar aquel lenguaje que es común a todos y sin embargo es tan singular. Es ese estilo personal de traer un conocimiento y transformarlo en una experiencia puntual y vivida. Pero claro, si no tenemos sal, nos mantenemos en la intangibilidad de una teoría que no cuaja, de una idea que no se cocina, de una expectativa que no se define. La sal, por lo tanto, hace tierra también. Claro que tiene que ver con un principio saturnino, porque es principio de fijación. Y Saturno también fija. Pero mientras Saturno oprime, la sal es urticante. Puedes ver personas pinchudas, yo no sé cómo expresarlo, sí, pinchudas, que a todos responden. No es que quieran, no lo eligen. La sal está demasiado cristalizada. La sal se ha vuelto fijación defensiva. Ese cristal corta afuera porque corta adentro. Aquí tiene que haber una cura de sal también. Una cura de sal no solo llorando. Aquí tiene que haber la precisión de mirar el momento, el lugar y el dónde que duele. Oye, como un gemido, ¿o soy yo? Ah, ya vi una fantasma que entraba. Bueno, decía que personas pinchudas, de la sal parece una defensa, porque hay un dolor. Pero recuerden que como en el cristianismo la sal servía para el bautismo, y como en los judíos es el recordatorio del exilio y el atravesar el desierto, la sal puede ser transformada en la ceniza de un acto ritual en el cual en las iniciaciones se frotan las cenizas contra las propias heridas como señal de que se inicia un camino en la vida. Y tal vez ahí está la posibilidad de reconocer en el picor, si se hace alma en lugar de permanecer exteriorizado, la iniciación de la epopeya del alma. Y otra vez esto que pica se transforma en una experiencia de cuando el alma cogió cuerpo. ¿Se entiende?
Pero esto significaría que, claro, abandonáramos toda interpretación personalista, donde la herida me la infligió tal, y viene de fuera, y el dolor me lo hizo tal, y es malo, y tal me hizo esto, y me hizo esto, y no tengo yo que ver con esto. No, no, ahí hay sal que pica, y picará hasta que se disuelva en la capacidad de que se transforme en una experiencia vivida que me implica. Es la experiencia del alma a través de estos acontecimientos, no solo la experiencia de los hechos. Es la necesidad del alma de tener su propia historia, de decir, sí, yo existo. Fíjense, todas las experiencias de dolor infantil, y todos lo tenemos, son los recuerdos más fuertes que tenemos, porque es donde se fija el alma. Son los recuerdos que nos permiten reconocernos como sujeto de experiencia psíquica. Por eso se queda, porque nos sentíamos presentes, dolía y estábamos teniendo cuerpo psíquico. Claro que necesitamos cuerpo psíquico, si no el alma se volatiliza, no se fija en tierra, no cristaliza. Necesita la sal y necesita el cristal, y necesita la ceniza. La necesita desesperadamente. ¿Se entiende esto? Todo esto lo dicen los alquimistas. Dicen, la sal de la tierra no es sino el alma. La sal de la tierra es una expresión bíblica, por cierto. Está en San Mateo. Vosotros, se le dice a los discípulos, seréis sal de la tierra, porque llevaréis la sabiduría. Y ahí, la sal de la tierra es lo que da sapiencia. Los alquimistas hablan de sal sapiencia, de la sal de la sabiduría, y de la sal amarga que deviene sal de la sabiduría. Y quiero leer aquí, sí, porque vale la pena, el comentario, la evaluación que hace Jung de esta transformación de la sabiduría de amargura, de la amargura en conocimiento. A ver si lo encuentro. Dice así, ¿no? Sí. Lágrimas, dice Jung, lágrimas, sufrimiento y decepción son amargos, pero la sabiduría es la consolación de todo dolor del alma. Es más, amargura y sabiduría son alternativas. Donde hay amargura falta la sabiduría, y donde está la sabiduría ya no hay amargura. Por consiguiente, la sal, en cuanto portadora de esta fatal alternativa, está ligada a la naturaleza femenina. Femenina que quiere decir receptiva, ambigua. La sal como eros, como relación sentimental, dice, fíjense, ¿qué nos espera en sobre todo los amores juveniles? Porque el niño tiene poca sal. El niño pierde la sal rápido porque se hace pis. El niño no solo el niño físico, sino el niño del alma. El niño del alma corre de una cosa a la otra, pero no es capaz de acoger. Salta excitado de una posibilidad a otra posibilidad, sin ningún don de reflejar y contener. Donde hay demasiada juventud, dicen los alquimistas, hace falta sal. Y hace falta el dolor de los amores, hace falta el dolor de esas ilusiones heridas, porque empiezan a dar cuerpo, empiezan a fijar, pero vienen en forma de amargura. ¿Y qué dice Jung al respecto? Dice, ahora bien, la decepción, en cuanto choque para el sentimiento, nos desencantamos, nos fallaron, creímos y nos traicionaron, nos dimos y nos rechazaron, confiamos y no nos valoraron. Y ahí viene la amargura, ahí viene el resentimiento, ahí viene la sal. La sal amarga, la sal de mar amargo, que es a su vez ocasión de transformarse en sal sapiencia.
sal de la sabiduría, que curiosamente, según Arnaud de Vilanova, es la más dulce de las sales. Pero ¿cómo puede transformarse la amargura en dulzura? Y dice Jung, la decepción en cuanto choque para el sentimiento no es sólo la madre de la amargura, sino que es el resorte más poderoso de diferenciación afectiva, de capacidad de reconocer los distintos emociones del alma, diferenciarlos, no torpe. Dice así, el fracaso de un plan amoroso, el comportamiento de una persona amada que no responde a las expectativas, etc., constituye el empuje para un estallido afectivo más o menos brutal. La verdad que sí, ¿no? Nos cabreamos, nos ponemos rojos, nos duele, nos volvemos para adentro, nos amargamos o atacamos, pero no somos indiferentes. El estallido de la paz, ahí sí que el alma se hace presente, así que no hay solo un hecho externo, sino una conmoción interna. Esto es la madre de la alquimia. Si no se atiende a esto, no hay alquimia alguna, Entonces dice, constituye el empuje para un estallido afectivo más o menos brutal, o para una modificación y adaptación del sentimiento, y con ello para su desarrollo superior. Este desarrollo del sentimiento, no solo lo que me hizo, lo que hay en mí, lo que en mí duele, el alma que se me presenta, ya desliteralizando al otro, lo cual desfijando de las fijezas externas. El dolor en sí. Sí, el dolor en sí, en esta situación, porque claro, vino en esta situación, pero no solo me ocurre de fuera, me acoge de adentro, está fuera porque está dentro. Está en los hechos porque está en el alma. Esto es importante, ¿no? Mira, me lo hizo tal. Yo no tengo nada que ver. El dolor me lo produce tal porque yo no tengo nada que ver. Si quito el tal ya no hay dolor. No. Esto es la epopeya del alma. Aquí está alma, aquí estás tú. Todo tú. No ese tú subjetivo que quiere lo que quiere, sino ese tú que aparece cuando vives lo que no quieres, lo que te duele, lo que amarga realmente. Ahí está el comienzo de la posibilidad alquímica. Porque esa amargura se puede transformar en conocimiento del sentimiento. Claro que ya no es solo pensamiento, es diferenciación del sentir. La sabiduría, dice, nunca es violenta. Por eso en ella, lo uno, es decir, el pensar en el sentir y el sentir lo que se piensa, nunca violenta al otro. Por lo tanto, la amargura es violenta, pero la amargura puede transformarse en una sabiduría que ya no necesita de la violencia. Pero acoger esta violencia del resentimiento, de la amargura, esta pérdida de la inocencia. El estado infantil es inocente y en su inocencia carece de sal. Por lo tanto, es a través del desencanto que hace sal. Pero curiosamente, la sal que hace a través del desencanto no la produce el desencanto, con lo cual es como si la sal que hay en el niño es anterior a cualquier acontecimiento exterior. El mismo puber tiene su propia sal, aunque no sabe de la sal. En un diccionario de alquimia dicen lo siguiente: urina puerorum es mercurio. Dicho de otra manera, la orina de los niños es mercurio. De hecho, la orina de los niños es entendida como una de los miles de maneras que tienen los alquimistas de referirse a la materia prima, que es el material de trabajo alquímico, que tiene 1000 formas. Pero cuando se la nombra como mercurio, se está hablando de una manifestación muy singular a través de este proceso. La orina tiene que ver con la sal. La orina del niño. En la alquimia hay una tradición que dice trabajar con la orina de niño virgen. Trabajar con la orina de un muchacho menor de 18 años, cuya virginidad caracterice la pureza de la orina. ¿Qué puede querer decir esto si la orina son las sales urinarias? Recuerden que les dije, las aguas de abajo fueron separadas de las aguas de arriba.
el que un niño virgen, no lo entiendan, el niño virgen en nosotros, aún no manchado, no castigado por las experiencias de la vida, ya tenga sal, ya sea portador de una orina previa a toda contaminación con el mundo, es el recordatorio de que el puer, el niño en nosotros, primero, no solo no es un niño histórico, sino que viene cargado de recuerdos. El niño en nosotros aparece no solo en vuelos de fantasía y enamoramiento, no solo en impulsos de saltar a otra cosa. El niño también viene con el escozor del recuerdo de una posibilidad no vivida, de un sentido de la belleza y de un para qué estamos en el mundo. Y claro que cuando esto viene, escuece antes de que hayas hecho algo. Basta ver los ardores de los primeros embates de ambición, aún antes de haber hecho nada, y los tremendos reproches que pueden cargar un hecho, aún antes de haber cometido nada que sea reprochable. Estos reproches, estos ardores, son previos a la experiencia, son un recordatorio de un estado que no comenzó en esta vida. El puer trae consigo, por lo tanto, el recuerdo de lo que puede ser, no solo históricamente, de aquello para lo que estábamos convocados. Y a veces esa sal es demasiado sal para que lo que la conciencia de un puer puede soportar. Encontramos niños y jóvenes que se recriminan terriblemente, llegan al suicidio incluso. Es demasiado ardor el recuerdo original para que la conciencia. Pero claro, aquí otra vez volvemos a lo mismo. En el mismo puer está la orina y está la sal que podría curar el exceso de este ardor. Pero ¿cómo? Se puede curar encontrando el método alquímico para extraer la sal de esta orina. Y los alquimistas hay un método para la orina de niño virgen. No consiste en cerrar la vasija en absoluto. En una vasija cerrada se concentra, se intensifica. Esto es mortal. No, hay que evaporar. ¿Y cómo se evapora? Dice el alquimista. Se coloca en una plancha muy superficial, de poco fondo, y se deja abierto para que salga todo el aire bajo la luz del sol. Bien vaporeado, expuesto, la humedad, la excesiva humedad, se seca. La orina adquiere consistencia y queda el depósito de sal. No hay que darle importancia, pero hay que exponerlo, hay que dejar que se seque lo excesivamente húmedo. Este niño blando, que oscila entre humedad exterior y humedad interior, necesita sequera. Pero no sequera a través de concentración, sequera a través de exposición. Como detalle curioso, en el año 1669, un alquimista alemán llamado Henning Brandt, considerado el último de los alquimistas, aunque hubo posteriores, calcinó orina de niño virgen con arena y obtuvo por primera vez en la historia de la humanidad un líquido blancuzco luminoso que fue el fósforo. Y así se obtuvo fósforo por primera vez. Y fósforo es otro nombre para el portador de luz. Luz, es otro nombre para Lucifer, pero también Hermes. O sea que, en verdad, urina puerorum es Mercurio. La orina de niños es Mercurio. El fósforo surgió así. Este líquido brillante que brilla en la oscuridad por una destilación realmente, de verdad, que es históricamente, de la orina de niños mezclado con aire. Bueno, dejemos este punto de
cómo procesar, hay muchos medios, esto no agota todas las posibilidades de la alquimia, tipos de sales, circunstancias como que aparece la sal. Sí, vamos a hacer una última pregunta. Sí, justo antes de entrar en la última parte.